Hola a todos, estamos con Juan Manuel López Zafra, director general de Economía de la Comunidad de Madrid y autor del libro del que hablamos hoy, Retorno al Patrón Oro. Muchas gracias, Juan Manuel, además por darnos un par de copias de regalo firmadas. Y bueno, ¿qué nos dices del oro? Desde hace 10 años que escribiste este libro, el precio del oro se ha multiplicado por mucho. ¿Quiere decir eso que tenías algo de razón, yo creo, Juan Manuel? Bueno, ya lo dijo JP Morgan, el dinero es oro y todo lo demás es deuda. Entonces podemos comprobar cómo efectivamente en estos 10 años que han transcurrido, desde 10 años y medio prácticamente, 10 años y medio desde la publicación del libro, teníamos el oro por debajo de los 900 euros la onza y lo tenemos por encima de los 2.500. Se ha multiplicado más que por dos y medio. Me gustaría saber quién de nosotros ha incrementado su salario manteniéndolo en términos constantes en una cantidad simplemente similar. Es decir, en este tiempo se comprueba algo que está constantemente ocurriendo desde que el ser humano comercia, desde que el ser humano trabaja, desde que el ser humano intercambia, y es que necesitamos referencias, y la referencia monetaria fundamental para esas transacciones y para mantener el valor de las transacciones en el tiempo es el oro. Así que muchísimas gracias a Gustavo, muchísimas gracias yo encantado de entregar un par de ejemplares de Retorno al Patrón Oro. Gracias a Deusto por darme la oportunidad entonces. Y bueno, pues yo creo que es un libro interesante y que vuelve a estar, como nunca ha dejado de estar, vuelve a estar de moda hoy. Gracias. Pues un libro muy interesante que podéis ver en nuestro canal Value for All a continuación en el vídeo. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a ti. Buenos días, buenas tardes. Según nos esté escuchando, mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo y podcast del proyecto Value for All. Hoy discutiremos un tema fundamental que ha resurgido en el debate económico actual, el patrón oro. Pero en primer lugar, quiero darle la bienvenida a nuestro frecuente colaborador, Jacobo Martín Cerezo. Jacobo, ¿cómo estás? Hola Gustavo, pues muy bien, muchas gracias. Te mando un saludo a ti, gracias por invitarme al canal, como siempre, y a toda tu audiencia. Bueno, gracias a ti, Jacobo, por encontrar el ratito para contar un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar del libro Retorno al Patrón Oro, escrito por Juan Manuel López Zafra, director general de Economía de la Comunidad de Madrid. Este libro se publicó en 2014, sí que cumple ya 10 años. Hay que decir que no lo escribió siendo director general de Economía, sino que lo escribió siendo profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Así que, bueno, podemos entender que es un libro que recae sobre su faceta académica más que sobre su faceta política, ¿no? Entonces, no pensemos que esto es atribuible al pensamiento económico de la Comunidad de Madrid, ni mucho menos, ¿no? Pero basándonos en ese libro, hoy vamos a hablar cómo el oro podría ser una respuesta a los problemas que nos encontramos con las monedas fiat hoy en día. Para eso vamos a empezar hablando de qué es el dinero, ¿no? Em, es crucial que entendamos cuál es el concepto básico de lo que es el dinero y cuál es su propósito en la economía, ¿no? El dinero tiene varias funciones primordiales, ¿no? Sin entrar en mucho detalle, que estas son cuestiones que se pueden encontrar en cualquier libro de texto. El dinero sirve primero como medio de intercambio, ¿no? Permite transaccionar bienes y servicios entre diferentes personas. Sirve, en segundo lugar, como reserva de valor, y es que nos permite guardar el dinero a lo largo del tiempo para que si podamos gastarlo en un momento que más falta nos haga, ¿vale? Y como tercer punto, sirve como medio contable, ¿vale? Es una función que es resultante de las dos anteriores y es lo que nos permite coordinarnos con los distintos actores que intervienen en la economía para poder usar el dinero como un medio contable de transmisión de valor. La idoneidad del oro para cumplir estas tres funciones que has enumerado, Gustavo, es precisamente la razón por la que este metal ha sido adoptado como dinero por tantas civilizaciones. Como menciona López Zafra, el oro fue elegido de manera espontánea y aquí podría ser interesante remitir a Hayek, que es quien explica con más profundidad lo que es el concepto de orden espontáneo en la sociedad. Volviendo al oro, una de sus mayores virtudes es que actúa como reserva de valor y además que ningún gobierno ni banco central puede fabricar oro de la nada, lo que le da una independencia respecto a la posible manipulación política.
Esto es lo que le convierte en una reserva de valor tan fiable. Además, esto conduce a una estabilidad en la economía y en los precios. Podemos poner de ejemplo que durante los casi 200 años en los que el Reino Unido estuvo bajo el patrón oro de 1717 a 1914, los precios se mantuvieron increíblemente estables para lo que conocemos hoy en día. En contraste, con el dinero fiduciario, dinero fiat, hemos visto devaluaciones masivas. También podemos poner el ejemplo de Estados Unidos, que ha perdido más del 80% del valor del dólar desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro en el año 1971. Volviendo al concepto de oro como moneda espontánea de la sociedad que ha sido elegida por distintas civilizaciones a lo largo de la historia, pues podemos hablar de sus propiedades intrínsecas, que lo convierte en un dinero ideal. Una es la durabilidad. A diferencia de otros bienes o incluso otros metales, el oro no se degrada con el tiempo. Una moneda de oro que tiene 500 años podría seguir circulando sin problemas hoy en día y durante 500 años. Otra de las grandes virtudes del oro es su divisibilidad. A pesar de lo que mucha gente puede pensar, el oro es altamente divisible. Durante el siglo XIX, las monedas de oro tenían diferentes valores y podemos aquí nombrar los florines, los soberanos, los ducados, que permitían realizar tanto grandes como pequeñas transacciones. Incluso los billetes fraccionarios convertibles en oro seguirían garantizando la fluidez de las transacciones cotidianas. Esto depende un poco también de cuál de los tres patrones que permite el oro se elige en una economía. Luego tenemos también la portabilidad, y es que el oro, al tener una gran densidad, en comparación con otros metales, lo hace fácil de transportar. Durante la Edad Media y hasta principios del siglo XX, los comerciantes europeos podían viajar por todo el continente llevando consigo cantidades de oro para grandes y pequeñas transacciones. Una cuestión que es clave entender del patrón oro es que lo que se hace en última instancia es que se vincula la cantidad de moneda que se puede imprimir a la cantidad de oro de que se dispone. Es decir, como el oro no se puede obtener más que en determinados sitios y a una tasa relativamente pequeña, es decir, no es que aparezcan depósitos de oro en cualquier sitio, en cualquier momento, y cualquiera se lo puede encontrar por la calle, sino que es muy costoso encontrarlo y extraerlo, pues en realidad lo que eso provoca es que si se ancla la cantidad de dinero a la cantidad de oro, a la cantidad de oro disponible, puesto que prácticamente nadie puede generar grandes cantidades de oro de la nada en poco tiempo, pues eso quiere decir que la cantidad de dinero que hay en circulación está más o menos estable, ¿vale? O crece muy poco en la medida en la que se puedan ir añadiendo nuevas cantidades de oro. Esto es la diferencia con lo que es la realidad actual en la cual el dinero fiduciario, el dinero fiat, como el euro o el dólar, no están anclados de ninguna manera al valor del oro disponible, ¿vale? ¿Por qué pensamos que esto es importante? Y así se hace ver en el libro que nos sirve de referencia. Porque cuando ha habido periodos en los que las autoridades monetarias se han anclado al oro, no ha habido prácticamente inflación, ¿vale? Un ejemplo es el periodo de patrón oro en Inglaterra, en el Reino Unido, entre 1821 y 1914, donde el Reino Unido disfrutó de un periodo de prácticamente un siglo de estabilidad económica en la que la inflación fue prácticamente nula y los precios se habían mantenido bastante estables durante ese tiempo, que se puede considerar ya un largo plazo. Hoy en día, con el dinero fiat o dinero fiduciario, la inflación, las crisis financieras, son el pan nuestro de cada día. Pero también hay que decir que ha habido históricamente tres tipos de patrones basados en el oro. El patrón oro clásico, que fue el predominante en el siglo XIX, los billetes emitidos por los bancos centrales eran directamente convertibles en oro. Es decir, que una persona que tuviera un billete
podía ir al Banco Central y cambiarlo por su equivalente en oro. Este patrón evolucionó hacia el patrón oro en lingotes, que es que ya durante el siglo XX, en el periodo de entreguerras, eh, muchos países dijeron que solo cuando alguien tuviera grandes cantidades de dinero se lo iban a cambiar por oro, ¿vale? Es decir, siempre hacía falta reunir un número de billetes suficiente para tener la cantidad para que te lo cambiaran por un lingote, y en ese caso sí te lo cambiaban, pero no te cambiaban pequeñas cantidades, ¿vale? A pesar de esta pequeña dificultad que va en contra de los pequeños ahorradores, pues se seguía manteniendo el patrón oro y, digamos, a efectos monetarios, pues no habría grandes diferencias. Hay un tercer tipo de patrón, que es el que se establece después de la Segunda Guerra Mundial en los acuerdos de Bretton Woods, año 1944, en el cual se fija un patrón de cambio en oro, ¿vale? Es decir, cada dólar podía ser cambiado por una cierta cantidad de oro, y todo el que tuviera un dólar pues podía ir al Reserva Federal estadounidense a que se lo cambiase, ¿vale? Ese patrón de cambio estuvo vigente desde el año 44 con los acuerdos de Bretton Woods hasta el shock de 1971, que es lo que se llama el Nixon Shock, el shock de Nixon, en el cual Nixon anuló la convertibilidad del dólar en oro, Jacobo. Efectivamente, Gustavo, las ventajas del patrón oro en todas sus formas es que impone una disciplina fiscal que es prácticamente inexistente hoy en día en los sistemas que se basan en el dinero fiduciario. Con el oro, los gobiernos no podían simplemente imprimir más dinero para financiar sus déficits. Esto obligaba a los países a mantener un equilibrio fiscal, reduciendo el riesgo de inflaciones descontroladas o las burbujas financieras que desgraciadamente también conocemos hoy en día. Cuando el patrón oro fue abandonado, la tentación de expandir el crédito y el gasto público sin restricciones pues ha resultado ser demasiado grande para los gobiernos. También decir que dentro de los tres patrones que has presentado, pues hay unos que implican que exigen una mayor disciplina fiscal a los estados. Quizá el único patrón de los tres que has nombrado que realmente fija sin posibilidad de manipulación el sistema monetario, dejarlo en manos del gobierno, es el patrón oro clásico, porque al final el patrón oro en lingotes, cuando tú lo que estás haciendo es cambiar papel moneda por una cantidad, en principio, prefijada de oro, nadie te puede garantizar que no se va a imprimir más papel moneda que el oro que realmente existe en las reservas. Esta también es una tentación demasiado grande para aquellos que están en posibilidad de hacerlo. Y también puede llevar, a través del sistema de reserva fraccionaria, a las crisis que se supone que este modelo debería evitar o prevenir. Unas preguntas que responde López Zafra en su libro es por qué, si el patrón oro es tan bueno, los países o las autoridades monetarias decidieron abandonarlo, ¿no? La realidad es que la respuesta tiene mucho que ver con la capacidad de los gobiernos de endeudarse y manipular la política monetaria para que ese endeudamiento no se vea siempre reflejado en devaluaciones de la moneda, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que todos aquellos países que han querido gastar más de lo que recaudaban en impuestos debían imprimir moneda para que de alguna manera eso de más que se gastaban, que se estaban vendiendo en los mercados como deuda del país, pues se pudiera repagar en el futuro. Al hacerlo, al imprimir moneda sin reserva de valor, sin estar anclados en el oro, lo que se acaba produciendo es una inflación que en realidad es como imponer un impuesto sobre todas las personas que viven en el país, pero sin que esas personas sean conscientes de que le han puesto este impuesto, ¿no? Evidentemente, hay momentos en los que los países han tenido unos incentivos muy grandes para endeudarse de más, como puede ser los momentos de reconstrucción tras las guerras mundiales, ¿no? En esos casos puede estar, digamos,
puede no ser del todo malo endeudarse, porque como hay unas perspectivas de crecimiento muy grandes, pues a lo mejor esas perspectivas de crecimiento te pueden compensar la deuda que tú has obtenido, ¿vale? Pero cuando se hace de manera sostenida, manipulando la moneda en todo tiempo, en todo momento, imprimiendo billetes sin reserva de valor, pues lo que se acaba entrando es una dinámica que es muy perniciosa. Una de las cosas interesantes del libro que estamos comentando es que el autor da varios ejemplos históricos, porque todos conocemos el ejemplo drástico de Alemania de la década de los años 20, de la República de Weimar, causada por el Tratado de Versalles, en la que Alemania, como perdedora de la guerra, pues tuvo que pagarla. ¿Y el gobierno alemán cómo enfrentó todo esto? Pues imprimiendo dinero masivamente para pagar estas reparaciones de guerras impuestas por el tratado. Esto llevó a la famosa hiperinflación de la República de Weimar, donde el precio de los bienes se duplicaba en cuestión de días. O a lo mejor empezabas a hacer una cola para hacer el pan y cuando hacías la cola, pues una barra de pan valía 1.000.000 de marcos y cuando llegaba tu turno, pues se había doblado. Hay varios ejemplos bastante curiosos que están recogidos en los museos de historia de Alemania, donde te dice que, por ejemplo, pues los ciudadanos llevaban carretillas de billetes para comprar esa hogaza de pan. También tenemos el curioso ejemplo de una mujer que contaba que sí, que efectivamente llevó una carretilla llena de dinero y cuando salió se encontró el dinero, pero ya no estaba la carretilla. Para que la gente se pueda hacer una idea de efectivamente de que es que al final el dinero ni vale lo que cuesta imprimir. Bueno, pues López Zafra destaca además de este ejemplo histórico otra serie de ejemplos, por ejemplo la Revolución Francesa, que se hicieron para, pues en vez de ajustar el déficit fiscal por parte de los gobiernos o hacer equilibrar sus presupuestos, pues dijeron, bueno, si podemos crear dinero de la nada, ¿qué podría salir mal? Bueno, pues el resultado es un constante, sufrir una constante crisis financiera. Desde 1971, con la suspensión de Bretton Woods, las crisis cada vez han sido más frecuentes y profundas. Tampoco es que fuera un sistema perfecto, pero de alguna manera lo preveía. Otras crisis que se mencionan en el libro, pues es desde la crisis de la deuda de América Latina en los años 80, famoso efecto tequila, hasta la crisis financiera global del 2008, que ya nos resuena a todos, desgraciadamente, un pelín más. Una cuestión que hay que plantearse entonces es si es posible volver al patrón oro en el día de hoy. No sería un proceso fácil, pero tampoco sería imposible. Lo primero sería revaluar las reservas de oro de los bancos centrales y establecer una nueva relación entre el oro y el dinero en circulación. Efectivamente, después de haber visto la problemática que supone abandonar el patrón oro, han seguido los gobiernos mundiales durante las últimas décadas, pues cabe plantearse hasta qué punto en una economía globalizada y financiera, donde básicamente todos son apuntes contables, hasta qué punto es posible la reintroducción del patrón oro. Y como tú bien dices, Gustavo, primero habría que saber cuáles son las reservas de oro de los bancos centrales, algo que aparentemente sería sencillo, pero parece que no es así, porque no tenemos una auditoría oficial, ni siquiera en Estados Unidos, que se supone que es el que mayor reservas de oro tiene. Y luego otra cuestión que habría que establecer es qué se considera por dinero. Eso también lo aborda López Zafra en su libro y no queda del todo claro cuál sería la opción correcta, porque también hay distintos intereses financieros que presionarían en una dirección u otra para ver qué es lo que se entiende por dinero. Pero básicamente, aparte de estos detalles que son técnicos, por así decirlo, lo más importante, lo más relevante, quizás sea que los gobiernos se comprometiesen a una política de equilibrio fiscal, donde el gasto público estuviera efectivamente limitado por los ingresos reales, evitando así la necesidad de financiar déficits a través de la impresión monetaria. Este quizá es el gran compromiso que habría que exigir como ciudadanos a nuestros gobernantes, pero que desgraciadamente no se cumple. Y es que curiosamente incluso desde los altares políticos pues se considera el déficit público en ocasiones como una bendición. Y esto, bueno, pues genera una serie de daños colaterales que mientras
no tengamos un patrón oro que limite la impresión de moneda, pues siempre va a llevar a recurrir a esta herramienta monetaria y generar inflación con todos los problemas que eso añade. Finalmente, sería esencial restaurar la confianza en el sistema financiero, como hacíamos mediante una auditoría pública de las reservas de oro y la promesa de que cualquier billete estaría respaldado por ese oro físico. También habría que elegir cuál de los tres modelos es la adecuada. Como reflexión final sobre el uso del oro como reserva de valor, anclando el valor de la moneda, tenemos que pensar cómo eso afecta a la intervención del gobierno en la economía. Es decir, sustituir el patrón oro, que ha sido el sistema elegido de manera espontánea por muchísimas civilizaciones a lo largo de diversos milenios de la humanidad, por un sistema de dinero fiduciario y de curso forzoso del gobierno o de la región económica, lo que hace es darnos a entender que vivimos un momento en el cual el poder que le hemos conferido al gobierno de poder tener el monopolio de la impresión de dinero, pues es muy importante, ¿no? Cómo esto lo que permite es que los gobiernos son capaces de manipular a la ciudadanía, enviando mensajes que son relativamente falsos a la hora de hablar de lo que es una mayor prosperidad. Se hace ver que un mayor nivel de gasto es indicativo de una mayor prosperidad, pero eso no es realmente así. Lo que acabamos haciendo como ciudadanos es ceder nuestras libertades para poder acceder a esos mayores niveles de gasto, limitando nuestra libertad económica. El uso de sistemas monetarios que no están anclados en el oro, lo que permite es que las políticas que se hacen por parte de los gobiernos no son mejores para la ciudadanía, sino peores. Efectivamente, al perder un sistema que disciplina necesariamente el gasto del gobierno, lo que estamos haciendo es perder un poco el control sobre nuestra planificación económica como ciudadanos, porque lo que estamos haciendo al abandonar el patrón oro, o si, bueno, si por lo que sea la tecnología nos permite crear otro patrón que también limite eh, la posibilidad del gobierno de imprimir moneda o poner moneda en circulación de forma descontrolada, pues al perder esa facultad y entregársela al gobierno, al final nos ponemos en sus manos. Y esto, bueno, pues los incentivos son demasiado golosos para los gobernantes, sobre todo en un sistema democrático en los que tienen 4 años, digamos, para hacerse populares, que recurren al gasto público, ya vendrá el siguiente gobernante que lo arregle o no, pues esto lleva a una inestabilidad de precios que impide a la gente acumular valor, por lo que esto es una cuestión muy grave, porque claro, el desarrollo tecnológico de las sociedades, a lo mejor un trabajador en unos años muy productivos podría acumular valor, riqueza para el resto de su vida. Pero ¿qué pasa si el dinero que has ahorrado pues deja de valer? Pues bueno, pues que estás obligado a trabajar siempre para mantener un flujo constante de ingresos con los que mitigar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda que has ahorrado. Si no hay reserva del valor y el dinero solo es un medio de intercambio, pues de nada sirve ahorrar, que podría definirse como salvaguardar el valor creado en un momento dado para consumirlo posteriormente en el futuro. Esta frase que a lo mejor suena compleja, al final es la definición de lo que nos permite planificar nuestra vida económica a lo largo del tiempo. Y eso, por supuesto, nos da autonomía respecto al gobierno. Ponerlo en manos del gobierno para que planifique por nosotros, pues es la alternativa de abandonar los sistemas monetarios restrictivos. Efectivamente, Jacobo, vivimos un momento en el cual los gobiernos están en una loca carrera hacia adelante, una carrera hacia el gasto, que lo consiguen hacer no porque aumenten los ingresos del Estado, sino porque emiten una deuda y esa deuda se va cargando como una losa, porque hay que devolverla, hay que devolverla con intereses, se va cargando como una losa sobre las generaciones futuras y la única manera de intentar soslayarlo es emitir cada vez más y más deuda, deuda para pagar la deuda anterior, ¿no? Entonces, esto lo que nos hace es cada vez más
despegarnos del rigor y el equilibrio presupuestario que se les debería suponer a unos gobiernos que sean responsables con sus ciudadanos, los actuales y los futuros, ¿no? Porque es tremendamente injusto que les carguemos a las necesidades a las generaciones futuras con los gastos que hemos generado nosotros y con la calidad de vida que hemos generado nosotros a costa de quitársela a ellos en el futuro, ¿no? Y bueno, como bien pone de ejemplo López Zafra en el libro, ha habido diversos momentos en la historia en la cual cuando los gobiernos se han entrado en estas carreras locas de gastos, pues a lo que han acabado llevando es a gravísimas crisis financieras, ¿no? Y, mm, bueno, pues digamos, para evitar eso es para lo que el autor pues propone volver al patrón oro. Sí, el autor enuncia muchísimos ejemplos en su obra en los que se demuestra o se indica que la historia no ha sido especialmente compasiva con las sociedades que han abandonado un sistema monetario basado en la reserva de valor. Así parecería que estamos avanzando inexorablemente al abismo con este nuevo sistema que es impera en el mundo desde los años 70. Desde luego que el sistema actual es peligroso y si además se acompaña de medidas de estímulo económico, precisamente cuando se genera una crisis consecuencia del sistema que tenemos, pues básicamente lo que se hace es echar más gasolina al fuego y los gobiernos pues no parece que tengan los incentivos para equilibrar sus presupuestos. Pues todo esto está dibujando, parece, la tormenta perfecta para que sin disciplina fiscal, con un sistema que no es convertible, pues se aumente el gasto público y el déficit de forma desmedida y pues en algún momento esto puede acarrear una pérdida de confianza. Decíamos que de las funciones del dinero, reserva de valor y medio de intercambio, bueno, pues ya no es reserva de valor, ya una crisis de confianza que hace que eso impide ser un medio de intercambio, ¿qué nos queda? Así que en todo este contexto, Gustavo, pues es una pregunta que a lo mejor también se han planteado quienes nos están escuchando y ¿es conveniente invertir en oro como una forma de proteger nuestra autonomía de cara a un potencial colapso, sin intentar ser agoreros, pero en caso de que eso llegue a suceder y si es así, ¿cuál es en tu opinión la mejor manera de hacerlo? Pues absolutamente, Jacobo. Yo creo que sí hemos identificado que el dinero actual, los euros, están diseñados para perder valor constantemente porque digamos, la oferta potencial de euros que hay es prácticamente infinita, pues quizás no es el mejor dinero para ahorrar, no es el mejor dinero que nos sirva con hacer esa función de cadena transmisora hacia nuestro futuro, ¿no? No es no es el mejor activo para atesorar y que podamos transformarlo en el futuro, porque en el futuro valdrá mucho menos que hoy por el propio diseño del sistema monetario actual, ¿no? Si una vez el que piense como nosotros que eso sucede, pues una cuestión clara es fijarse si qué otros activos pueden mantener el valor a lo largo del tiempo, ¿no? Indudablemente el oro es un activo que ha mantenido muy bien el valor a lo largo del tiempo. Hay que decir que desde la fecha de publicación del libro, que hace ahora 10 años, el valor del oro se ha casi triplicado, ¿vale? En euros, ¿vale? Es decir, en 2014 un gramo de oro se vendía a 30 euros el gramo y en 2024, en finales de octubre de 2024, cuando estamos grabando este vídeo, un gramo de oro se vende a 80 euros, ¿no? Una manera de verlo es que el precio del oro parece haberse multiplicado, pero otra manera de verlo es que en realidad es el euro el que ha perdido valor en relación al oro, ¿no? Es decir, el euro se ha depreciado en relación al oro y si le damos la vuelta a ese número de 30 a 80 euros por gramo que hemos comentado, lo que vemos es que con un euro en 2014 comprábamos 0,033 gramos de oro y con un euro en el momento actual solo compramos 0,012 gramos de oro, ¿vale? Es decir, que parece que el euro se ha depreciado bastante en relación al oro. Una manera de comprar, hay varias opciones de comprar oro, ¿vale? Una es comprar oro físico, otra es comprar títulos convertibles en oro y otra es comprar fondos cotizados o ETFs que replican el precio del oro, ¿vale?
¿Cuál puede ser la mejor opción? Bueno, aquí no, desde luego nunca damos recomendaciones de inversión, pero por supuesto siempre hay que valorar el impacto que puede tener la seguridad, ¿no? Y lo que esa seguridad te cuesta, ¿no? El que quiera almacenar oro físico en su casa, pues tendrá que tomar medidas especiales de seguridad como una caja fuerte, una alarma antirrobos o, bueno, guardarlo secretamente, etcétera, ¿vale? Otra opción para tenerlo físico y no tener que tenerlo en casa es comprarlo en alguna de las empresas que lo venden y que se ofrecen también el servicio de custodia, ¿no? Hay empresas, algunas en España y otras fuera de España, que se ofrecen a venderte el oro y guardarte tu cantidad de oro en unas bóvedas que idealmente hay que buscar una que te permita ir a visitarlo, ¿no? Para que tú puedas ver que efectivamente el oro está efectivamente allí, ¿no? Los títulos convertibles o los fondos indexados al oro, pues son más fáciles de comprar y de mantener, aunque evidentemente siempre tienen algo de riesgo de que bueno, te tienes que fiar de que esa convertibilidad siempre se va a mantener y que es totalmente fiable, ¿no? Que el emisor de esos títulos convertibles de oro, pues de verdad tiene ese oro y lo va a convertir cuando tú lo demandes, ¿no? Ahí hay un problema y es que, claro, si por alguna razón vende más títulos convertibles de oro que oro tiene, pues entonces, claro, estamos un poco de nuevo en lo que es la reserva fraccionaria de los bancos y eso es de nuevo peligroso. Si todo el mundo quisiera convertir el oro al mismo momento, pues el emisor tendría que transformarlo y a lo mejor en ese momento no puede, ¿vale? No sé, Jacobo, ¿tú cómo lo ves el tema de invertir en oro? Bueno, me parece una estrategia sensata, pero bueno, ya que estamos comentando el libro de López Zafra, él mismo da dos ejemplos de cuando los gobiernos han directamente robado, vamos a decirlo así, porque es lo que es, las reservas de oro de la ciudadanía. Y un ejemplo, creo recordar, que era en la Revolución Francesa, que es a lo mejor menos conocido, y otro fue durante la crisis, resultado de la crisis del crack del 29, cuando Roosevelt, por decreto presidencial y bajo pena de 10 años, obligó a toda la ciudadanía estadounidense a entregar todo el oro que tuvieran en cualquier formato. Es decir, desde una gallinita de oro hasta las reservas de oro. ¿Eso qué nos quiere decir? Que sí, que bueno, que aunque planteemos alternativas para enfrentar la pérdida de valor adquisitivo, pues la reflexión final es que hemos cedido parte o gran parte de nuestra libertad para planificar nuestra vida y se la hemos entregado al gobierno que tiene unos incentivos o una agenda que no necesariamente tiene que coincidir con la de los ciudadanos. Entonces, esto quizá para mí es una de las grandes reflexiones de este libro. Independientemente del el sistema monetario que se elija, que sea el más correcto para garantizar los ahorros de los ciudadanos y su posible planificación financiera autónoma a lo largo del tiempo, pues al final no deja de estar patente que lo que hay detrás de esta entrega de nuestra soberanía pues es esta sumisión a los estados, a los gobiernos que por supuesto dicen que lo hacen por nosotros. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, Jacobo. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que a los oyentes y televidentes les haya supuesto algo de utilidad y que hayan aprendido algo, aclarado alguna idea. Y les dejamos también en la caja de descripción del vídeo algunos links a otros vídeos que hemos hecho relacionados con los ciclos económicos, que creo que pueden también aclarar algo. Y también recordar que tenemos ahora una serie sobre inversión con visión a largo plazo, en el que iremos explicando diversas estrategias, diversas alternativas, viendo posibles activos que la gente puede intentar combinar para invertir y ser más libre en el futuro de lo que somos hoy, independizándonos pues intentando protegernos en la medida de lo posible de este daño que nos hace la moneda fiduciaria inflacionaria que ha diseñado el Banco Central Europeo. Jacobo, un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias, Gustavo, un saludo a tu audiencia y hasta el próximo vídeo.